Fobia Estudios presenta Conurbano Tucumano. Una línea imaginaria divide lo propio de lo ajeno. Desde las fronteras, voces que orbitan un núcleo tan difuso como inevitable, develan otra metrópolis, narran otros destinos. Historias del cono urbano tucumano, la ciudad invisible. Llegaron al primer objetivo. Uno de los miembros debía poner las pastillas en la cafetera y los otros esconderse en el depósito. Aunque en las reuniones discutían a quién le correspondía hacerlo cada semana, llegado el momento de la tarea, Deca, Gabo y la Bandina se apretaban de espaldas contra la pared y Lorena pasaba sin mirarlos hacia la cocina. Gabo es el más viejo del grupo. Ingresó al hospital un año después de lo que él llamaba la masacre de Malvinas. Apenas entró, se convirtió en el centro de atención. Los internos esperaban con entusiasmo sus anécdotas, le hacían preguntas, le regalaban cigarrillos y hasta alguna carta de amor aparecieron bajo la puerta de su habitación. Con el tiempo, aunque las contaba con la misma pasión, las historias se volvieron monótonas y las siestas en el jardín, donde representaba hazañas de guerras para sus compañeros, un campo vacío. Gabo caminaba por las galerías del hospital, recorría las habitaciones con su uniforme camuflado y alpargatas negras, y terminaba en el jardín sentado sobre su chaqueta, relatando sus historias y la de los excombatientes de Malvinas para un público ausente. Junto con Deca, formó el Escuadrón E, nombre propuesto por él al igual que su jerarquía. Sería el capitán siempre. Ante cualquier objeción por parte de Deca o los demás miembros, se paraba firme y gritaba su nombre y rango mirando a un punto fijo en el aire. A Deca solo le interesaba la poesía, escuchar partidos de Atlético por la radio y que no tocaran su bandera. Le daba igual quién fuera el capitán. Aquella noche, el Escuadrón E escuchó el grito del comisario que ordenaba a González que se despertara. Ya era demasiado tarde para escapar. Guardias y enfermeros rodeaban la puerta de la sala E. La Bandina fingió una convulsión y los demás, excepto Lorena, que entró en una crisis de verdad, lograron desaparecer. Al día siguiente, amanecieron atados a sus camas con la boca pastosa y sabiendo que durante esa semana no recibirían postre. Lorena fue la última integrante en sumarse al escuadrón. Desde su habitación, observaba a Gabo, Deca y la Bandina cada martes sin que ellos supieran. En esos tiempos no hablaba con nadie y se pasaba las noches despiertas a oscuras en su cama. Escondía debajo de la lengua las pastillas para dormir y después de la revisación las guardaba. No recibía visitas desde hacía muchos años y usaba los días de salida para pasear por el hospital. Algunas veces se acercaba a la cocina o a la lavandería y ayudaba con las tareas. Otras se arrodillaba a rezar frente a la gruta de la Virgen del Valle que los vecinos habían construido en la entrada. Aunque la mayor parte del tiempo lo pasaba sentada sola en el cantero del árbol grande hasta que el sol se iba. Debido a una deformación en las manos, llevaba siempre una bolsa que cargaba en el antebrazo. Adentro guardaba una caja pequeña forrada por ella y un libro que había conseguido en una feria. En una salida recreativa con personal del hospital, Lorena vio el libro en uno de los puestos y dijo que su padre lo había escrito y que era el único ejemplar que existía. Lo levantó y lo apretó contra su pecho susurrando: «Es mío, es mi papá». Le dijeron que debía dejarlo, pero ella se negó y comenzó a insultar y a tirar libros a todos a su alrededor. Los acompañantes quisieron tranquilizarla. Intentaron abrazarla, pero se resistió y sus gritos se escucharon por encima de la banda que estaba tocando. No pudieron quitárselo y desde ese día lo lleva para todos lados. Una noche, Deca escuchó un murmullo al pasar por su habitación. Se acercó a mirar por la ventana pequeña de la puerta y cayó de espaldas al reconocer en medio de la oscuridad la cara de Lorena pegada del otro lado. Ella rió y lo ayudó a levantarse. Mientras Deca se sacudía la tierra de la camiseta, le recitó al oído:
Lo que no digo es una ola rompiendo en lo inhabitable del océano, una piedra formándose con las eras. Lo que no digo ha sido huella. Deca la miró como si fuera una aparición divina. La agarró de la mano y la quiso llevar con él para alcanzar a los demás. Ella se resistió y cuando él le dijo que iban hacia la sala E, le soltó la mano como si le hubiera dado la corriente. Comenzó a agitar la cabeza de un lado a otro y a estirar su camisón como si fuera una idea perturbadora que se le había pegado al cuerpo y quisiera sacársela a los tirones. Cerró la puerta y quedó mirándolo desde adentro. Al igual que todos, sabía que esa era la sala en la que antes se practicaba electroshock. Nadie podía comprender exactamente de qué se trataba, pero las historias que circulaban entre los internos bastaba para mantenerlos alejados de ahí. Algunos se persinaban al pasar por la puerta y otros ni siquiera se acercaban. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, Gabo, Deca y la Bandina se presentaron en la puerta de la habitación de Lorena. Le dijeron que la esperarían en el árbol grande después del taller de pintura para su ingreso al escuadrón E. No dijo ni una palabra, pero los tres supieron que se uniría, aunque no tenían posibilidad de saber que el comisario aparecería a esa hora por el hospital. La Bandina estaba enojado por lo que había pasado y convocó a sus compañeros a una reunión después de la hora de gimnasia. Solo faltaba él. Gabo comenzó a dar vueltas y a insultar entre dientes. Hacía un rato largo que esperaban. Escucharon gritos y la voz de la Bandina que venía desde el patio. «¡Alfonso, tranquilo, deja eso!». Alfonso estaba sin remera y en calzoncillos, con la mirada clavada en un punto del cielo. Una cruz tatuada por él mismo le atravesaba el pecho y tenía en el omóplato una nave espacial. Las cicatrices en la espalda y las piernas parecían sanguijuelas hinchadas y duras. En una mano sostenía una botella y en la otra un cuchillo ancho sin mango. Había trazado un círculo con la Bandina y se la había rociado en todo el cuerpo, el pelo y la cara. Dirigiéndose a eso que veía en lo alto, gritó hasta que la voz se le volvió un hilo. «Princesa Leia, aquí estoy. Eres mi madre y mi amada. Ven por mí o beberé del elixir purificador y me encontraré contigo allá arriba». Todo el hospital lo rodeaba. Los enfermeros sostenían baldes con agua y jabón, una camisa de fuerza y hasta una camilla. Pero era él quien los tenía acorralados. Ante el menor intento de acercamiento, erguía el cuchillo y se lo apuntaba a la altura del cuello. Gabo se abrió paso entre la multitud, se paró firme y mientras sostenía el saludo militar le dijo: «¡Soldado Guillem, suelte el arma y póngase en posición de descanso». Las gotas de saliva lo hicieron parpadear, pero la Bandina permaneció rígido. Lorena escuchaba desde atrás, alejada de los espectadores. Apretaba en el pecho su bolsa y respiraba como si un cinto le ajustara los pulmones. Se acercó a Mecha y le dijo algo al oído. La relación que tenían Mecha y la Bandina era conocida por todos los internos, pero nadie podía decir nada porque estaban prohibidas las relaciones amorosas. Mecha se acercó unos centímetros del círculo y repitió con la voz suave lo que Lorena le había dicho. Él cerró los ojos unos segundos y cuando los abrió, la mirada era otra vez suya. Un guardia se le abalanzó desde atrás, le puso la rodilla en la nuca y torciéndole el brazo, logró sacarle el cuchillo. La Bandina quedó con la mejilla apretada contra el piso, sollozando de dolor. Mecha se agachó frente a él y mientras le acomodaba el flequillo, que todavía goteaba, lo miró con una expresión que fue una mezcla entre desilusión y ternura. Estaba a punto de decirle algo, pero un enfermero la levantó de un tirón. Era martes otra vez. El percance de la semana anterior había quedado lejos gracias a la crisis de la Bandina. En el hospital, el recuerdo era un poco de arena que se barría todas las mañanas. Los días formaban una rutina ciega ante la que nadie ponía resistencia. Desayuno, aseo personal, talleres recreativos, almuerzo, tarea de limpieza, merienda, descanso y cena.
excepto el escuadrón E. Se encontraron esa misma noche a las 2 de la mañana en la puerta del baño de mujeres. Se miraron por el agujero del pasamontañas. Faltaba Lorena. Esperaron unos minutos apoyados contra la pared. Ya era casi la hora del cambio de guardia y tenían que llegar a la cocina antes que González. Gabo dio la orden y en coreografía se agazaparon y comenzaron a avanzar por la galería. Cuando pasaron por la segunda habitación, Deca sintió que tiraban de su camiseta y anunció: ¡Completo! Los otros se dieron vuelta haciendo señas para que bajara la voz y se le achinaron los ojos al ver que Lorena los saludaba. Al llegar al depósito, escucharon a Córdoba pasarles los chismes y novedades del día a González. Deca, Gabo y la bandina se acomodaron entre las escobas y baldes, y Lorena pasó hacia la cocina. Tuvo que usar las 2 manos para levantar la tapa de la cafetera. Tiró dentro unas cuantas pastillas desde la cajita que guardaba en su bolsa. Quiso poner la tapa haciendo presión, pero se le dio vuelta y cayó al piso. Córdoba había encendido la moto y reía mientras se despedía de González. Intentó levantarla, pero se le resbaló. Afuera, el motor sonaba más fuerte y la conversación se estiraba. Después de 3 intentos seguidos, la puso en la bolsa lo más rápido que pudo y la llevó hasta la mesada. Se secó las manos en el pantalón y mientras Córdoba aceleraba la moto para que no se le apagara, Lorena respiró hondo, dio un golpe muy fuerte a la cafetera y logró cerrarla. Llegó en puntas de pie hasta el depósito. Temblaba mucho. Apenas entró, escuchó la puerta de entrada cerrarse y el sonido del motor se apagó en ladridos. Agarró la mano de Deca como señal que había salido todo bien y casi de inmediato sintió la mano fría y transpirada de la bandina junto a la respiración de Gabo, que era casi un soplido. No podían decir ni una palabra, ni hacer ruido alguno, porque la cocina estaba a la par. Tenían que esperar que González se durmiera. Era la parte más difícil, no sabían qué efecto harían las pastillas. El tiempo parecía haberse estancado desde que Lorena había vuelto. Deca se sacaba y volvía a poner el pasamontaña, se acomodaba la camiseta de atlético dentro del jogging una y otra vez, mientras Gabo no podía dejar de mover los pies provocando un ruido que los otros hacían callar. Hasta que al fin lo oyeron, el ronquido de González, estridente y con algunos ahogos y tos, representaba para el escuadrón el sonido exacto de la libertad. Ya podían usar las linternas de juguete que Gabo había robado de unas donaciones para el Día del Niño. Casi no alumbraban, pero él los obligaba a llevarlas. Caminaron con más confianza, iluminando sus pasos hasta la sala E. Era una sala diferente, más fría que las otras. Había un escritorio lleno de cajas con medicamentos y papeles, una camilla con 4 tiras anchas de cuero unida a los bordes y un aparato rectangular que parecía una radio. De allí salían cables que se conectaban a un artefacto similar a los auriculares de vincha. Gabo se los puso en la cabeza, haciendo coincidir los extremos en cada sien, y comenzó a temblar y saltar. Aunque hacía la misma broma cada vez que entraban, los demás rieron a carcajadas. La bandina le preguntó cómo se sentía recibir electroshock. Gabo se alumbró la cara y contó con detalles cómo era. Había entrado al hospital cuando ya no se utilizaba ese método, pero aunque los médicos lo negaban, él y otros internos habían sido pacientes de la terapia de electroshock durante algunos años. Bueno, sentémonos, dijo Deca. ¿A quién le toca comenzar? ¿A Lorena? No, yo siempre comienzo, que comience Deca. Él es el que insiste con venir aquí, respondió apuntándolo con la linterna. Bueno, comienzo yo. Esperen, hay que repasar las reglas, dijo Gabo. Pero si ya las sabemos, ¿para qué repasarlas todas las veces?, preguntó la bandina. La primera regla dice que hay que repasar las reglas en cada encuentro, dijo Gabo. Regla número 2. No decirle a nadie sobre lo que hacemos aquí.
Quien lo hiciera será expulsado del escuadrón E, para siempre. Regla número 3, continuó Lorena. Prohibido dejar por escrito lo que aquí se diga. Regla número 4. Componer poesía, dijo Decca. Regla número 5. Memorizar las poesías y no olvidarlas nunca, terminó Lavandina. Decca se sacó el pasamontañas y los ojos se vieron como dos perlas en la oscuridad. Respiró durante unos segundos y dijo: Palomas huérfanas. Palomas huérfanas nacimos sin querer. Alguien detrás del tiempo, dijo Lorena con la voz quebrada. Palomas huérfanas nacimos sin querer. Alguien detrás del tiempo dijo mi nombre, dijo Decca. Palomas huérfanas nacimos sin querer. Alguien detrás del tiempo dijo nuestros nombres. Dijo nuestros nombres, siguió Lavandina. Huérfanos nacimos sin quererlo. Alguien detrás del tiempo dijo nuestros nombres. Los dijo y les puso alas, agregó Gabo. Heridos nacimos sin quererlo. Alguien detrás del tiempo dijo nuestros nombres. Los dijo y les puso alas. Los dijo, pero no pudimos oírlos, dijo Lorena. El ventiluz de la sala E miraba hacia un terreno en el que había una construcción abandonada, donde los árboles y arbustos habían ocupado todo. El viento soplaba con fuerza, y las ramas y hojas moviéndose sonaban como una horda que aplaudía cada vez más fuerte. El foco anaranjado, que apenas alumbraba desde afuera, se movía de un lado al otro y las caras de los miembros del escuadrón E aparecían y desaparecían dentro de la habitación. Lavandina continuó. Heridos nacimos sin quererlo. Alguien detrás del tiempo dijo nuestros nombres. Los dijo y les puso alas. Los dijo pero no pudimos oírlos. Somos palomas libres. Decca lo interrumpió. Somos palomas dibujando en el cielo lo perdido. Tenés que decirlo todo junto, dijo Gabo. Las manos se buscaron en la oscuridad y las miradas se convirtieron en sonrisas mudas. Como un solo acorde, soltaron cada palabra en soplidos que fueron acoplándose al viento y retumbando en los rincones del hospital. Heridos nacimos sin quererlo. Alguien detrás del tiempo dijo nuestros nombres. Los dijo y les puso alas. Los dijo, pero no pudimos oírlos. Somos palomas dibujando en el cielo lo perdido.